Las 10:25 y vamos a ir con el senador Carlos Bianchi. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Rafael, muy buenos días, un gusto en saludarte, estoy a disposición. Lo mismo que saludar también al diputado Alessandri. Y con el diputado Jorge Alessandri. Diputado, buenos días, ¿cómo está usted? Hola Rafael, buenos días senador. Usted precisamente, diputado, ha remecido la opinión pública con este anuncio de un proyecto para el retiro del 100% remanente de los fondos de AFP. ¿No significa eso terminar de facto con el sistema de las AFP? Lo que estábamos viendo, Rafa, era por un lado que las ayudas del gobierno, por más que subían en alcance, en plata, esta semana estamos votando 11.000 millones, un poco más para 4 meses, ni siquiera eso paraba el cuarto retiro. A pesar de eso, iba un proyecto de Giles, otro proyecto de un diputado de Renovación. Entonces, por un lado estaba eso, y por otro, las opiniones de los candidatos presidenciales, Jadwe, Proboste, de muchos convencionales constituyentes electos que hablaban de nacionalizar, expropiar, declarar de interés nacional. Entonces, si usted junta las dos cosas, los dos datos, y Pamela Giles le dice, voy por el 4, el 5, el 6 y el 7, o sea, un 10% al mes. Básicamente era desangrar el sistema lentamente o patear el tablero y decir, ¿en qué estamos? ¿Estamos destruyendo el sistema? ¿Vamos a liquidarlo mes a mes, como dice Pamela Giles? ¿Vamos a nacionalizar, como dice la senadora Proboste? Y lo que yo propongo es que los chilenos, igual cuando tú te subes al metro y te cambias la billetera del bolsillo de atrás para que no te la roben a un bolsillo de adelante más seguro, que la gente pueda mover esas platas dentro del sistema, quizás a un ahorro voluntario, a una cuenta 2, que quede más lejos de las garras que te quieren nacionalizar, expropiar o confiscar, pero que al mismo tiempo permitan seguir financiando el sistema económico de Chile. Eso es lo que buscamos, poner a buen resguardo, guardar en un bolsillo más seguro, y evidentemente se ha revuelto un poco el avispero, han tenido muchos que salir a explicar lo que ellos creen que es nacionalizar, lo que ellos creen que es expropiar, otros han cambiado su posición porque si uno los busca en redes sociales decían una cosa, ahora dicen otro, pero básicamente mi proyecto es voluntario. El que le cree al Jadwe de ahora, al Jadwe del siglo XXI, al Jadwe de mayo 2021, y se queda tranquilo con eso, que no mueva sus fondos al bolsillo seguro. Pero al que le revuelve la guata, y es mucho más que Jadwe, porque si hay algo que nos enseñó este gobierno, es que no importa tanto quién gobierna en la moneda, es más importante quizás la mayoría en el Parlamento. Puede ganar Joaquín Lavín, pero el Parlamento igual puede ser mayoritariamente a favor de nacionalizarte los fondos de pensiones. Yo propongo una opción, no una obligación. Senador Carlos Bianchi, ¿usted cree que hay que terminar con el sistema de pensiones? ¿Cree de hecho que se está terminando de facto con él? A ver, a mí lo que me remueve la guata, siguiendo un poco la analogía que hace el diputado, es los populismos de un lado y del otro lado. Porque nadie con esto está entregando ninguna respuesta ni propuesta concreta para ver qué hacemos con ese 40% que ya retiró su 100% y ese grupo mayoritario de personas que tienen efectivamente un ahorro provisional de 6, 8, 10, 12, 14 millones de pesos, por lo cual tiene garantizada una pensión absolutamente de hambre, con un sistema que efectivamente no responde hoy por hoy a las demandas sociales ni económicas de las personas en general. Pero ¿es esta la solución? Claramente, yo escucho atentamente al diputado. El diputado votó en contra del retiro 1, el retiro 2, el retiro 3, y ahora le vino una inspiración increíble para decir, mire, saquen el 100%. Esa es una campaña absolutamente del terror, porque además la centra en algunos personajes. Entonces, yo quiero manifestar de manera responsable, seria, Rafael, que aquí, aunque esté uno u otro, hay y va a haber una constitución y ya está garantizada la propiedad de los ahorros previsionales. Entonces, esto, claro, llega muy bien a las personas que pueden asustarse y decir, mira, si sale uno u otro como presidenta o presidente de la República, nos van a quitar nuestros ahorros previsionales. Yo también estoy dentro, yo también tengo ahorros previsionales. Lo que digo es que hay que ser tremendamente responsable. Nuestros cargos nos exigen responsabilidad
y no estas propuestas que lo que hacen es lograr capturar cámaras de televisión y medios de comunicación, pero no está entregando ninguna respuesta concreta a ver cómo en adelante vamos a llevar un sistema previsional que garantice equidad, garantice justicia y no garantice pensiones de hambre. Ese es el tema de fondo y yo permítame darle la palabra al senador, al diputado Alessandri, porque usted lo acaba de poner en el terreno de los populistas y de los irresponsables y ha planteado una pregunta que a mí me parece lo fundamental. ¿Qué vamos a hacer con los fondos que han ido saliendo del sistema? Y no significa que deberíamos, diputado Alessandri, asumir de una vez que el Estado, a través del Pilar Solidario, está cumpliendo un rol de reparto hace ya mucho tiempo. Me encantaría, Rafa, que esta como capa de responsabilidad que le llegó a los comunistas, que le llegó a Luis Mesina, que le está llegando a muchos senadores, les hubiera llegado cuando empezamos a sacar la plata en el primer retiro. Y por eso voté en contra del 1, del 2, del 3, porque era una pésima política pública. Y evidentemente nos vamos a poner de acuerdo en un nuevo sistema. No fue suficiente la Constitución para evitar los retiros. Y van a pasar 2 años en que la Convención Constitucional, el nuevo Parlamento, el nuevo presidente, vamos a diseñar para Chile un nuevo sistema de pensiones. Perdón, diputado, quiero hacerle una pregunta, entonces permítame interrumpirlo. ¿La Constitución actual no impide la nacionalización de los fondos de capitalización individual? ¿La nueva Constitución no lo va a garantizar? ¿No vamos a garantizar la propiedad de cada cotizante de esos fondos de capitalización individual? La actual sí lo establece, inexpropiable, no se puede nacionalizar, pero la actual también decía que tú no podías hacer retiros para otra cosa que no fuera los temas previsionales cuando hubieras llegado a la edad. Y al final las mayorías parlamentarias, más allá de lo que pasó con el TC o que el gobierno termina firmando el segundo proyecto, finalmente las reglas están ahí, pero las reglas las van doblando las mayorías circunstanciales. Entonces, lo que yo le quiero decir a la gente, que le da nervio, que le da angustia, que le da dolor de guata, que durante 2 años los políticos nos vamos a poner de acuerdo en el nuevo sistema previsional que les vamos a proponer, que yo estoy seguro que va a tener aporte basal del Estado, que va a tener en tu cotización y en la mía una parte se va a ir a solidaridad y espero que tenga un pilar individual fuerte. En esos 2 años yo le digo a la gente, no se merecen estar con la angustia 2 años, movamos la plata a un bolsillo más seguro, sin liquidarla dentro de las mismas posibilidades que nos da el mercado financiero chileno, a una cuenta protegida, a una cuenta bolsa, a una... Y sin liquidarla. Y cuando los políticos se hayan puesto de acuerdo en qué nos va a proponer, si tú confías en ese nuevo sistema, que vayas llevando la plata de vuelta a ese nuevo sistema que los políticos te proponen. Rafael, mire, dos cosas que yo creo que son tremendamente significativas. Primero, la actual Constitución efectivamente prohíbe cualquier expropiación de los recursos previsionales. Eso hay que dejarlo claro. La futura nueva Constitución tiene un candado de seguridad. Esto hay que decirlo, estimado diputado, porque no se trata de crear esta campaña del terror que surte efecto efectivamente en algunas personas que se sienten, como usted dice, con la guata revuelta. Hay un candado de seguridad y que es el plebiscito de salida, que tiene un voto obligatorio y donde las personas van a decir, mire, este trabajo de 1 año de esta nueva Constitución no me gusta y me quedo con la que se hizo en dictadura. O sí comparto esta nueva Constitución y me gusta, y una gran mayoría la va a votar. Es la gente la que tiene esa garantía en sus propias manos en lo que se va a denominar el plebiscito de salida. Pero vuelvo al punto del diputado, y no quiero personalizarlo en él porque esto es en general, por favor. Mire, cuando él vota en contra del 1, el 2, el 3, él y otros tantos más, es porque simplemente están defendiendo un modelo que está absolutamente acabado, por un lado. Pero lo más grave es que simplemente se hizo el primer y segundo retiro, no porque, se nos ocurrió, porque quisimos hacer algo que perjudicaba a la gente. Estimado diputado, se hizo porque su presidente jamás llegó con una respuesta seria, concreta, para que las personas puedan, por un lado, estar en cuarentenas y por otro lado, poder tener la seguridad de algo de garantía para el futuro próximo. No habían otras opciones. Tanto es así, estimado diputado, que las personas tuvieron que con sus propios recursos salir adelante. ¿Qué hizo el señor Piñera y su gobierno?
hizo que los trabajadores tuvieran que ocupar sus propios fondos de cesantía. ¿Eso a usted le parece lógico? Obviamente que no. Entonces, estos abusos son los que tiene a la gente absolutamente colapsada, las tiene sin poder tener un panorama claro. Y cuando se agregan estos populismos, del lado que sea, yo pido, por favor, seamos tremendamente responsables. Nos exigen responsabilidad. Más allá del descrédito de lo partidario, aquí hay una política pública, Rafael, que da garantías. La actual Constitución, hoy, es imposible que alguien que salga electo presidenta o presidenta pueda por sí solo sacar y hacer que los recursos desaparezcan de las personas. Eso no es real, eso no es verdad. Y la futura Constitución va a estar en las manos de las personas al momento del plebiscito de salida. Diputado Alessandri, ¿la responsabilidad es del presidente de la República? A mí me habría encantado, Rafa, igual que al senador Bianchi, que en abril del año pasado las ayudas sociales del Estado hubieran sido como el IFE de ahora, como el IFE Plus, al 100% el registro social de hogares, sobre la línea de la pobreza, 11.000 millones de dólares en 3 meses, cuando Argentina ha repartido 1.000 en 2 años, en fin. Pero ni siquiera este IFE reforzado y fortalecido es capaz de parar el cuarto retiro. Entonces uno ve que hay otra intención. Si el cuarto retiro avanza igual, a pesar de tirar sobre la mesa 11.000 o un poco más con las correcciones que se hicieron en el Parlamento, entonces uno empieza a decir, bueno, hay otra intención. Hoy día, por supuesto, uno podría decir, el senador Bianchi decía, yo defiendo el modelo de capitalización individual. Hoy día Luis Messina está en la misma vereda que yo. Contradictoriamente dice, ojo, no hay que licuar los fondos porque hay que cuidar esa plata para el futuro. Yo creo que no. Yo creo que no es campaña del terror porque Yarna Proboste ingresa un proyecto en el Senado que dice nacionalizar los fondos de pensiones. Después aparece el Frente Amplio y dice, no, si no te los queremos quitar, te los queremos administrar nomás. Después sale la senadora Proboste y dice, no, si nacionalizar no es quitártelo, es que te queremos obligar a invertirlos en Chile. Pero poco a poco se van desenmascarando. No es de toda lógica, senador, que esos fondos se inviertan en Chile, más aún con la crisis, perdón, senador, no, diputado, con la crisis que ha sobrevenido a propósito de la pandemia, en lugar de estar viendo cómo esos fondos van a inversión en el extranjero. No, lo más lógico es que se inviertan donde sean más rentables para los cotizantes. Una parte en Chile, una parte en Brasil, una parte en Estados Unidos. Si yo al final quiero que los cotizantes tengan una buena pensión, no voy a obligarlos. Y eso no lo ha logrado el sistema de AFP. ¿Sabe lo que pasa, Rafael? No lo ha logrado, y por eso hay que reforzarlo desde el punto de vista estatal, con un pilar. También hay que reforzarlo en las lagunas para que formalicemos el trabajo, capacitar para tener mejores sueldos y quizás hablar de una nueva edad de jubilación. Cada vez que usted jubila el 100% de la plata, 25% la puso usted y 75% la AFP. Entonces yo creo que los que no hemos hecho la pega somos más bien el Parlamento. Desde el tiempo el presidente Lagos se viene diciendo que había que subir la tasa de cotización. Nosotros no hemos hecho los cambios que ajustan el sistema a la nueva realidad laboral, de edad, de términos de expectativa. Discúlpeme que lo interrumpa, diputado. Todo eso se sabía el año que se hicieron las AFP. Se sabía que las crisis que había tenido el sistema de capitalistas eran cada día más frecuentes, el sistema liberal de mercado. Se sabía que la edad de sobrevida de las personas era mayor. Eso se sabe desde que inventamos los antibióticos. Se sabía que las rentabilidades no eran tan altas como en los primeros 10 años. Eso se había visto en otras economías de mercado. Se sabía que existían lagunas previsionales. Lo sabíamos porque el señor José Piñera, que creó la AFP, también creó el Código del Trabajo. Todo eso se sabía y 40 años después lo estamos corrigiendo. Senador Bianchi. Rafael, agrégale algo, por favor. Si este sistema efectivamente necesita cambiarse o mejorar condiciones. Primero tiene que ser tripartito. Tiene que ser el trabajador, el empleador y el Estado para poder tener cerca de un 16 a un 20% mensual de ahorro previsional, para que esto tenga efectivamente una jubilación deseada. Lo segundo es el propio expresidente Lagos, y yo ahí puedo y tengo la libertad, afortunadamente, por ser una persona absolutamente independiente, de poder decirlo. Señor Lagos, usted fue el primer responsable cuando creó los multifondos A, B, C, D. ¿Qué hizo? Las AFP, si perdían plata, se lavaban las manos.
toda la responsabilidad al cotizante. Esos son temas que efectivamente han dañado. Siempre se supo, como usted lo dice muy bien, Rafael, las lagunas. Chile tiene inestabilidad laboral. Desgraciadamente no nos parecemos a otros países cuando queremos compararnos y nuestro sistema es absolutamente distinto. Ahora, ¿qué pretende hacer la derecha? Aumentar la edad de jubilación, lo dijo la propia nueva representante de las AFP, también acá lo está diciendo el estimado diputado, ¿no? Mire, no, vamos a jubilarnos ahora a los 70, 75 años. Bueno, eso es lo que se ha venido forzando en este último tiempo. Por eso tiene que haber un sistema, así como hay educación y salud pública y privada, tiene que haber un sistema de pensiones que nunca se ha permitido, público, que sea eminentemente humano y social, y esta otra moledora de carne humana, este sistema privado que solo renta para ellos y finalmente no para los cotizantes. Diputado, ¿a qué edad deberíamos jubilar? Estoy de acuerdo con el senador, hay que tener un sistema que tenga un aporte basal del Estado, que tenga algo de solidaridad, que las personas coticen, pero una parte se vaya a un fondo común y también un pilar individual muy fuerte. Mientras los políticos nos ponemos de acuerdo en eso, yo le doy la oportunidad a la gente de mover su plata a un bolsillo más seguro. Por si de nuevo cambian de opinión algunos políticos. Eso es quebrar todo el sistema, diputado. Sin liquidarlo, senador, sin liquidarlo. Sin convertir ese dinero en liquidez. Pero si yo lo cambio a una cuenta 2, por ejemplo, yo puedo retirar de esa cuenta. Sí, pero tiene un desincentivo tributario muy grande porque entra en su global complementario, entonces termina pagando hasta 47% de impuestos, igual que en el APG. Pero en la incertidumbre de la que usted habla, diputado, corre también para eso. Quizás el día de mañana me lo condonen. Lo que pasa es que al sacarlo y al crear una cuenta especial... La pregunta que le hago en rigor tiene que ver con el fondo es, ¿no está usted generando mayor inestabilidad de la que pretende remediar? No, yo pienso que no. Yo pienso que sin liquidar, pasando la plata a un bolsillo más seguro, la alejas de las garras del populismo y la proteges para que la gente estos 2 años de incertidumbre la pueda tener a buen resguardo. Si después confía en el sistema que le proponemos el mundo político, tendrá que traerla de vuelta a su cuenta obligatoria. Senador, ¿genera más inestabilidad esta propuesta? Absolutamente, genera inestabilidad no solo en el orden económico. Mira tú cómo han caído las bolsas en estos últimos días. No solo genera inestabilidad, no solo genera pérdida en lo económico, genera incertidumbre, genera incertezas. Y claramente no hay una propuesta que solucione. Mira, yo hace muchos años atrás hice una reforma constitucional, esa que no les gusta a algún sector, para crear un sistema que al momento que una persona nace en Chile, el Estado chileno le coloca 1,5 millones. Esto lo hice el año. El senador Bianchi, permítame un momento. Sí, el senador Bianchi está hablando de una iniciativa que en realidad yo he leído que... 48.000. ¿Puede repetir, senador, que tuvimos un problema de conexión? Esa iniciativa es tremendamente exitosa, de hecho. Lo que pasa es que hice un proyecto, una reforma constitucional año 2008-2010, donde el Estado chileno se obligaba al momento de nacer una persona a colocarle 1,5 millones, y eso se capitaliza a 65 años, más el aporte que hace uno, ya sea en un sistema privado o público, ojalá público, donde efectivamente haya un ahorro mucho más humano que el privado, donde los que ganan son otros. La pensión promedio, esto está estudiado, está analizado, está hecho por economistas, nos demoramos 4 años. La pensión promedio es de 448.000 pesos. O sea, hay mecanismos para el futuro. ¿Qué hacemos con el presente? Y yo ahí entiendo un poco al diputado. Mire, ¿qué hace una persona que tiene hoy día, no sé, tiene 50 años, 55 años y tiene en ahorro 6 millones, 8 millones, 7 millones, 9 millones? Esa persona está condenada a una pensión de miseria de hambre, que se le va a agotar efectivamente el monto y luego va a pasar a una pensión básica solidaria. Eso es lo menos rentable para un Estado. Entonces allí, en esos grupos, efectivamente hay que llegar con una solución distinta para garantizar una pensión. Y esa persona, con toda seguridad, y tiene toda la razón de decir, si yo retiro mi 100% porque tengo 6, 4, 10 millones de pesos, voy a poder obligarme a tener, no sé, algún tema de emprendimiento o algo que le permita asegurarse. Pero perdón, ¿qué hacemos con porque la discusión acá la ha puesto el diputado en retirar todo, arréglesela como pueda. Claro,
tenemos al mes de marzo 11.190.000 personas que están dentro del sistema. El 40% ya retiró el 100%. ¿Quiénes van a retirar todo? Yo me voy a poner como ejemplo. Si yo retiro todo, claro, yo efectivamente me puedo comprar un departamento. Van a ser los más favorecidos. Entonces aquí le están diciendo a los que tienen un buen ahorro previsional, arráncate, aprieta, porque te van a sacar tu plata. Son los que tienen más ahorros previsionales. Pongámonos, por favor, a trabajar cómo arreglamos el problema de los que menos tienen y necesitamos crear pensiones efectivamente que den garantías para una relativa buena vejez. Ese es el punto. Y eso yo no lo he escuchado. He escuchado populismo como el de la diputada, que efectivamente no le hace bien a nadie. Claro. Pero yo a ella no le puedo pedir seriedad porque no la tiene. Yo quiero exigir seriedad en el debate porque necesitamos salir adelante con propuestas concretas para mejorar el sistema previsional en Chile. Les planteo una pregunta que nos está llegando por Twitter. Se me da lo mismo el motivo por el que estén proponiendo el retiro del 100%. Solo sé que sería un sueño poder pagar mi departamento, dice Jimena Quesada, y no vivir con la angustia de que si no pago mi dividendo me lo quita el banco. Sobre el futuro, mi pensión hubiera sido paupérrima con y sin retiro. Y volvemos al punto original. Las pensiones son bajas por muchos motivos, entre ellos por el que nos decía usted, señor Bianchi, por esta iniciativa que se instaló en la época de la concertación, de que si a las AFP le iba mal, la responsabilidad se le llevaba solamente el cotizante, no la compartía en la AFP, algo que hasta antes de la creación del multifondo sí existía. Sí es. Y puesto en ese escenario, parece súper atendible el reclamo de Jimena. Si ella se puede comprar un departamento y vivir sus últimos años con el sueldo que le genere el arriendo, ¿por qué debería estar confiando en que el sistema de AFP se va a reconfigurar para favorecerla a ella? Rafa, primero decir que esa propuesta del senador Bianchi del 1,5 millones por nacido es buenísima y también la puso la senadora Goich cuando fue candidata presidencial con 1 millón. La copió la que hicimos. La copió el senador Bianchi. Yo también presenté un proyecto de resolución pidiéndole al gobierno lo mismo en noviembre del año 2020. Evidentemente, y me da mucho agrado escuchar los argumentos del senador Bianchi, porque podríamos agarrar todo el discurso que acaba de dar y ponerlo en mi boca cuando se empezó a tramitar el primer retiro, el segundo retiro y el tercero. Son exactamente mis argumentos para que el Estado se pusiera en ese momento y no se pusieran. Pero hay una diferencia, diputado. Usted es de la coalición de gobierno y el senador Bianchi no. Sí, pero mire, lo que ha logrado esta propuesta, alocada según algunos, ha logrado transparentar los argumentos, ha logrado que los más extremos tengan que venir a explicar si van a expropiar o no, ha logrado que la senadora Proboste explique qué significa nacionalización en el proyecto que ella firma con el senador Navarro, y también ha logrado que ciudadanos como la persona que le escribía pregunten, ¿voy a poder sacar la plata para prepagar mi hipotecario? Y en otros países, en Australia, por ejemplo, usted tiene 7 razones por las cuales le puede echar mano a su fondo de pensión. Uno de esos, y yo creo que eso es aplicable. El prepago del hipotecario, una beca de estudios. Senador, diputado, les voy a pedir un momentito. Necesito hacer una pausa para recibir las preguntas que están llegando del público. Vamos a un corte, recargamos todas las preguntas que nos están llegando, las seleccionamos y seguimos junto a ustedes. Por favor, vamos a una pausa aquí en Chilevisión y CNN. Son las 10:55. Estamos de regreso aquí en Chilevisión Noticias y CNN junto al diputado Jorge Alessandri de la UDI y al senador Carlos Bianchi, independiente. Y habíamos quedado en el debate que hay sobre el retiro o no de este 100%, que hay que aclararlo, no sería liquidable. Es decir, las personas no podrían retirarlo y convertirlo en dinero para ser usado, sino que quedaría en una cuenta de manera no de inyectar miles de millones de pesos al mercado, provocando un brote inflacionario. Diputado, usted había quedado con la palabra. Sí, solamente una corrección a lo que dijiste recién. Sí, liquidable, pero evidentemente con ciertos incentivos tributarios a ahorrarlo. Tú no puedes evitar que alguien saque su plata del APB. Hoy día se puede, pero pagas al final el 47% de impuestos. Muy bien. Sí. Ahora, mi pregunta va
Va por el siguiente lado. Me permite, Adelante, senador, Rafael, por favor. lo que pasa es que la persona que escribió delante tiene mucho de razón en decir, mire, yo prefiero, ¿no es cierto?, comprar mi departamento, quedarme con el departamento y el día de mañana arrendar mi departamento. A ver, pero ¿cómo somos capaces de encontrar salida, propuestas que generen efectivamente en las personas algo más de tranquilidad, algo más de seguridad? Fíjate que hay otros ejemplos, y creo que el diputado lo decía adelante, y me parece que por ahí es una de las salidas. Cuando tú demuestras, por ejemplo, yo hice otra reforma en el caso, mira, hay cosas tremendas. Los recursos de la AFP, digámoslo, lo queramos o no, ya están expropiados. Y lo expropiaron las empresas que han lucrado con nuestros recursos desde toda la vida de que se creó este sistema. Ellos han lucrado con nuestros recursos. Entonces, ¿qué digo yo? Mire, busquemos un mecanismo que si tengo un hijo, un familiar con una enfermedad gravísima, grave, o yo estoy con una situación grave, obviamente entre tener la plata allí y poder con esa plata acudir, bueno, está. Si quiero dar el pie para una propiedad, está. Si quedo sin trabajo, sacaré un porcentaje. O sea, hay mecanismos para poder, con esos, tus ahorros, tu dinero, tu plata, que es inembargable y nadie puede, y está garantizado por la Constitución, quedarse con esos dineros, usarlo en situaciones extremas. Pero un punto. Si yo, imagínate, durante toda mi vida puse plata y al final la AFP me dice, mire, o el sistema de pensión me dice, mire, usted va a tener una pensión de 400.000 pesos. Y yo le demuestro y le digo, mire, ¿sabe qué? Si yo con esta plata compro esta propiedad y esta propiedad tengo una pensión de 700.000 pesos. Por lo tanto, que se te permita, si es demostrable, que tú eres capaz de generar más ingresos de los que te puede generar el sistema, bueno, quédate con tu plata porque es tu plata y genérate tus ingresos. Pero lo que tenemos que hacer, Rafael y estimado diputado, es ir en la búsqueda de una solución para poder tener pensiones por los cuales uno efectivamente tenga una mejor calidad de vida. Pueden haber muchos mecanismos, pero esto de salir en la televisión, dar estos ofertones, solo genera incertidumbre, daña las propias cuentas de los ahorrantes hoy día. La bolsa cae, la inversión cae, las cuentas previsionales caen. Entonces, por favor, tengamos conciencia, produce un enorme daño. Y la preocupación que tiene el diputado de que los fondos podrían ser expropiados, estimado diputado, si esto está expropiado hace rato, los dueños de los recursos económicos de nuestro país tienen capturado esta plata para hacer, bueno, y ganar grandes utilidades con los dineros de los trabajadores. Diputado. O sea, el senador dice ya están expropiados y no importa que los expropien de nuevo. Reconoce que también el proyecto que firma Yarna Proboste... No ponga palabras del que yo lo he dicho. Reconoce que el proyecto que firma Yarna Proboste de nacionalizar también crea incertidumbre. ¿O cree que ese proyecto lo único que hace es crear seguridad y que todos los chilenos duerman mejor con su ahorro? O sea, diputado, respóndase usted, yo voy a responder, claro. Diputado, ahora, una yo pregunta. Creo que todo... Una pregunta, diputado. ¿Usted hace un diagnóstico sobre la incertidumbre en el día de hoy que a mí me parece muy atendible? La pregunta que yo le hago, o que yo me hago cuando lo escucho es, pero y hacia el futuro, ¿la solución que usted está dando no está generando más incertidumbre? Nos ha dicho el senador Bianchi y los medios de prensa que la bolsa ha caído. ¿No hay ciertos principios acá que son constitucionales sobre la propiedad? ¿No hay aclaraciones por parte tanto de Jadwe como de Proboste de que cuando se habla de nacionalizar no se hablaba de expropiar? Porque me parece que si su apuesta ha sido remecer a la opinión pública y que se den respuestas a ciertas interrogantes, ya lo logró. Lo que pasa es que ahora estamos llegando a otros efectos quizás no tan deseables como es la incertidumbre del mercado. Lo que pasa, Rafa, evidentemente, pero
se dio vuelta la discusión, se dio vuelta el pandero. La izquierda preocupada de que baje la bolsa, Messina preocupado de que nadie termine sin fondos previsionales al final de su vida, Jadwe diciendo que cuando dijo expropiar en tolerancia cero en realidad no se refería a expropiar, Proboste diciendo que cuando escribió nacionalizar y firmó ese proyecto solo quería que tú invirtieras tu plata en Chile, Mike Torsini diciendo no, si no te la queremos quitar, solo la queremos administrar. Yeah. Entonces evidentemente muchas cosas se han puesto sobre la mesa, la gente ha podido... Y esas precisiones son muy necesarias, en eso concuerdo con usted. Muy importante. Pero retomo, muy importante. La Constitución está absolutamente por sobre ellas y ellos, absolutamente. Me encantaría es la garantía que tiene la ciudadanía. Me encantaría que la Constitución fuera seguida, porque mire usted, en estos últimos 2 años, la Constitución decía que los parlamentarios no pueden erogar gasto con sus proyectos. Ahí está. Dice que no tienen iniciativa en materia previsional. El primer retiro decía excepcional y por única vez. El segundo retiro decía excepcional y por única vez. Y el tercer retiro, ¿sabes lo que decía, Rafa? Diputado, los proyectos fueron de reforma constitucional. Claro. En la línea efectivamente de lo que es importante, porque si algo garantiza la actual Constitución, que obviamente va a cambiar y la gente va a tener la posibilidad de decir sí o no a esa nueva Constitución, y esa es una tremenda garantía que tiene el país, ¿no? Como con el plebiscito de salida, esta Constitución no permite nacionalizar ni expropiar ni nada que sea parecido a eso. No, y les hago una pregunta más simple. Usted lo sabe. ¿Ustedes creen que la gente que salió a la calle a decir no más abuso se va a quedar en su casa si le expropian los fondos del Estado? Evidentemente que no, pero no podemos llegar a eso. No podemos esperar llegar a la salida de la gente a la calle. Pregúntenle si tienen algún amigo en Argentina, cuando la presidenta Kirchner hace 12 años les dice, mire, voy a necesitar su plata para tapar algunos hoyos del Estado, pero no se preocupen, que se la devuelvo en 12 años de las AFJP, se la devuelvo con intereses. Pasó el tiempo, la gente empezó a jubilar, no está la plata, no están los intereses y Cristina sigue en la Casa Rosada en un puesto de número 2, pero sigue ahí adentro. Entonces, no queremos que pase eso y por eso mi proyecto es voluntario. Sí, si tú confías en la vuelta de Carnero de Messina, si confías en la vuelta de Carnero de Jadwe, quédate ahí. Perdón, diputado. Adelante. Pregúntele, diputado, al presidente Piñera por qué quiso hacer el corralito ahora con los fondos previsionales, por favor. Si lo que ha hecho su gobierno es un corralito, ya que usted está poniendo el ejemplo de Argentina, yo le estoy poniendo el ejemplo de Chile, acá en Chile, con su gobierno, cuando quiso que efectivamente la gente ni siquiera pudiera moverse de los fondos AVE, no se le permitía, porque eso estaba afectando las utilidades de los inversionistas. Entonces la persona tenía que esperar un mes o un poco más, cuando eso se demoraba un día, 2 días. Entonces, ahí hay un corralito para seguir un poco el ejemplo suyo de Argentina. No sé si usted conoce, Rafa, ese proyecto al que menciona el senador, pero básicamente lo que era sacarle el negocio a Felices y Forrado, que obligaba a mucha gente a cambiarse rápido entre fondos contiguos, no obligaba, no obligaba. O del C. No, motivaba, incentivaba. Y esos movimientos gigantes de plata... No es incentivo, es para que no pierdan plata, por favor. Pero ¿cuál fue el resultado de los que siguieron a Felices y Forrado? Súper malo, deplorable. Entonces le ponía más plazo y si tú saltabas de un fondo contiguo, o sea, del B al C, se demoraba 30 En el ejemplo días. de Felices y Forrado, ¿respetamos o no respetamos las libertades de la gente, aunque sea para hacer tonteras? La respetamos, pero poniendo ciertas regulaciones porque son platas de ahorro obligatorio que tienen que servir para tu pensión. A ver, en ese sentido, ¿vamos a proteger a la gente más de su tontera que de AFPs que cobran comisiones fantasmas, por ejemplo? No, hay que protegerla de las dos, por supuesto, pues. Mire, Rafael, quiero poner otro ejemplo. Quiero poner otro ejemplo, pero voy a seguir con Chile, para no irnos a otro país. A ver, estamos pronto porque es la 8ª vez que el presidente Piñera coloca el TPP-11, ¿cierto? Sí. Y lo voy a asociar con la discusión que estamos teniendo. ¿Qué hicieron las aseguradoras, que son los mismos dueños de la AFP, cuando efectivamente se llevó adelante un proyecto para que las aseguradoras, las personas que entregaron su dinero a las aseguradoras, efectivamente dejaron de tener la pertenencia de su dinero y ese dinero efectivamente es de la aseguradora? ¿Qué hicieron ahora? Están demandando al Estado, están demandando al Congreso de Chile.
Lo están demandando por los daños. Y ante la OMC, esta senador. misma situación. Y ante la OMC, ¿Perdón? senador. Nos están demandando Y ante la OMC. Y ante la OMC. Entonces estoy poniendo el TPP-11 que yo los voy a votar en contra por una sola razón, porque no estoy dispuesto a estar de rodillas frente a estos poderes económicos transnacionales. Si lo propio va a pasar con las AFP, si llegaran a haber cambio o de la desaparición de las AFP, todos estos grupos internacionales económicos van a tener a Chile de rodillas con efectivamente, bueno, los abogados pagados por ellos, los juicios, etcétera, y el país con una indefensión absoluta. Entonces, oiga, y esto está ocurriendo en Chile, esto no está ocurriendo en Argentina, no está ocurriendo en Uruguay, está ocurriendo acá. Entonces, yo diría que en esto, por eso es que pido seriedad, por eso es que pido prudencia, por eso es que, sobre todo, tener al lado de unas amigas que se llama prudencia. Porque si comenzamos a crear un caos, mire, si el que salga presidenta o presidente, esa presidenta o ese presidente, afortunadamente aún en Chile, está obligado a respetar la Constitución. Por lo tanto, sea quien sea, yo probablemente no soy del sector de Jadwe, pero Jadwe ha sido alcalde. ¿Alguien puede decir que Jadwe, no sé, produjo cambios radicales, profundos, y que lo llevó hacia una izquierdización, lo que representa como territorio municipal? Yo creo que no. Creó farmacias, creó ópticas, en fin, no estoy diciendo que sea lo mejor o lo peor. Lo que estoy diciendo es que la Constitución es la única herramienta que garantiza que esté quien estén. Mire, tenemos a Piñera de presidente y aún estamos todavía con algo de seguridad. Adiós, gracias. Tenemos preguntas a través de Twitter, se las leo. Tengo 40 años y 8 millones en las AFP. Soy funcionaria pública precarizada a honorarios, no tengo seguridad social, claramente me conviene más sacar mi plata ahora y dar el pie para una casa que dejarla ahí para que otros hagan negocios. Esa es Nati Azul que me lo dice. Jimena, que es cinemática, me dice, ¿por qué no anulan, los cientos de decretos que agregaron las AFPs todos los gobiernos, como la edad de cálculo, cambio de fondo, las pérdidas al cotizante, comisiones de administración, entre otras, que podrían mejorarlas? Las dos preguntas. La primera tiene que ver con la precarización de la gente que trabaja en el sistema cuando público. Se proyecta la edad a 110 años, ¿qué hicieron con eso? O sea, si eliminamos pero el polinomio baja muchísimo hacia los 110 años, porque los cálculos más altos son en los años anteriores. Rafael, un aviso nomás de utilidad, que me queda poco tiempo de pila en el computador, por si se llegara a cortar, pido la excusa y sigo al aire mientras la pila me acompañe. Bien, diputado. Una pregunta, ¿no es esta crisis del sistema de la AFP producto de otra crisis mayor que tiene que ver con el mercado de trabajo? Como nos decía Nati, ella es funcionaria pública a honorarios, por lo cual no tiene seguridad social. Recién el año pasado se les obligó a cotizar. ¿No hay aquí en las AFP no solamente un problema de las AFP, sino de todo nuestro mercado laboral, que, como usted decía, diputado, con un 10% simplemente no se alcanza? ¿Un 10% de cotización? La cotización del 10 cuando los países OCDE están más cerca del 20. Por otro lado, los bajos sueldos. Por otro lado, la informalidad. Si hay algo que nos enseñó la pandemia, con una cachetada muy fuerte, es que el 52% de los chilenos recibe todo o parte de sus ingresos en negro, porque tiene dos pegas, porque es garzón y solamente gana las propinas, porque le hacen cotización por el mínimo. Por una y mil razones, nuestro contrato de trabajo tiene que ser mejorado, nuestro mercado laboral. Entonces, más cotización en porcentaje, menos laguna, más formalidad laboral y, por supuesto, todos los otros cambios que son el pilar contributivo del Estado. Benjamín Contalva está en la calle, aprovechando que le queda poca batería. El problema es que Benjamín Contalva está en la calle con preguntas de la gente para ustedes dos. Benjamín, adelante. Sí, claro, Rafa, estamos justamente aterrizando esta discusión que se tiene, ¿no?, con el retiro del 100%. Ya sabemos, hasta ahora son 3 retiros los que han estado autorizados. Varias personas lo han necesitado, lo han hecho para pagar cuentas. Hay diferentes historias y estamos justamente con una de ellas. Quisimos conversar con Patricia Padilla, que nos está acompañando en estos momentos. Ella nos contaba que ya ha hecho el retiro del 10%.
dentro de los 12 que ya alcanzó a retirar. Sin embargo, bueno, en estos momentos no le queda plata, dice, en estos fondos. Pero aún así, preguntarle, Patricia, muy buenos días también, ¿qué le parece también que exista este proyecto del retiro del 100%, que va a abrir posibilidades, por supuesto, a personas que también lo pueden necesitar? Ya se ha puesto en cartera este tema. ¿Qué le parece? No, yo estoy de acuerdo, porque yo creo que mucha gente está necesitada para muchas cosas, y yo creo que hay mucha gente también que necesita tener su casa o su departamento. Entonces yo creo que hay mucha gente que tiene muchos fondos, y yo creo que eso le va a ayudar bastante, y a lo mejor mucha gente para pagar sus cuentas, para todo esto de la pandemia, para tener y no pasar hambre, porque hay mucha gente, yo creo que en estos momentos está pasando hambre, porque esto que ha afectado mucha gente. Así que yo creo que yo estoy de acuerdo con eso, que la gente saque su plata, y si puede sacarla toda con mayor razón. Patricia, y a usted en particular, en su familia, ¿cómo le ha afectado esto? ¿También le ha beneficiado el retiro del 10%? ¿Cómo le ha beneficiado esto a usted? No, a mi familia, gracias a Dios, que ellos han podido sacar, y bueno, por lo menos han podido también pagar sus cuentas. Gracias a Dios no lo ha faltado para comer, eso es lo principal, porque podemos comprar toda la semana que venimos a comprar, pero bueno, igual uno también de repente debe cuenta. Entonces yo creo que todo esto ha servido para eso, mi familia igual, pero gracias a Dios por el momento no bien, pero por lo menos no lo ha faltado, eso es lo principal. Patricia, ya que estamos en esta misma comunicación, preguntarle a usted qué llamado le gustaría hacer a las mismas autoridades que están legislando sobre este tema y discutiendo si eventualmente se puede. ¿Qué le parece poder hacer eso? Bueno, yo creo que estaría bien que, o sea, que tantas cosas que hay en estos momentos, yo creo que ahora el retiro de la emergencia del el IFE, yo creo que esto debía de ser para todos iguales, no solamente para las personas que tienen ¿cómo se llama? Esto de la... Y bueno, justamente por eso ahora Rafa, que está en estudio, también le va a hacer algunas preguntas para poder conocer más sobre su caso y también sobre su opinión. Rafa, ya estamos con Patricia aquí para que puedas... ¿Cuántos años cotizó la señora Patricia y por qué se quedó sin fondo después de los retiros? No, lo que pasó es que yo cuando trabajaba yo tenía a mi hijo en la universidad, entonces resulta que yo no quería que a mí me sacaran, o sea, que yo no quería que ellos me sacaran la plata que me depositaran en la AFP, porque si no yo tenía que pagar la universidad de los niños. Entonces yo creo que eso me afectó bastante, de no poder cotizar muchos años de lo que yo trabajo. Entonces yo 17 años trabajando, y ahora ellos me hacen la imposición y todo, porque en realidad eso es lo que O sea, usted pasó. trabajó sin cotizar, señora Patricia. Claro, sin cotizar. Entonces yo ahora cuando coticé, claro, los fondos míos eran demasiado poco, entonces claro, alcancé a sacar los 10% y nada más. Entonces ahora tengo 64 años, tengo que esperar ahora que me pasen que pueda pensionarme por la municipalidad. Eso es lo que pasa. Muchas gracias, señora Patricia. Diputado Alessandri, senador Bianchi. En todo caso, igual mis patrones han sido un amor, no tengo nada que decir, porque ellos me han podido pagar el sueldo a mí de todo el tiempo que he estado con la pandemia, así que no tengo nada que decir. Muchas gracias, señora Patricia. Vaya el reconocimiento para sus patrones. Entonces, senador, diputado, uno de los problemas que vamos a tener que enfrentar, el que nos planteaba la señora Patricia, es precisamente las lagunas previsionales. ¿De dónde podemos, yo sé que estamos hablando del retiro del 100%, pero aprovechando que ambos son legisladores, ¿de dónde puede, a qué fondos puede echar mano Chile para resolver este problema que como ustedes bien han señalado, no se resolvió con los retiros del 10%, se ha ido agravando las faltas de fondos que tienen muchos chilenos para llegar a una pensión digna? Senador Bianchi. Bueno, yo entiendo absolutamente el caso de la señora que acaban de entrevistar, y eso se multiplica por miles, y es más del 40% de todos los que tenían ahorros previsionales que quedaron absolutamente sin nada, y ahora debe esperar ella un año para poder optar a la pensión básica solidaria. Esa es una realidad cruel, tremenda, y que tiene que ver, yo lo decía adelante, cuando se hablaba también de los empleadores. El peor empleador es el Estado. Si el Estado no siempre paga, no siempre cotiza por el 100%, tiene esta figura a contratos, a honorario, que le da absoluta incerteza e inestabilidad. Entonces, desde ahí ya partimos mal para adelante. Pero, senador, ¿no es esto parte de un problema donde toda esta flexibilidad nos ha convertido, estadísticamente hablando, en un país pujante y al borde del desarrollo,
Pero en la realidad, en un país con tremendas desigualdades... A costa de las personas, a costa de los seres Correcto. humanos, o sea, y eso es lo que tenemos que cambiar profundamente. Por lo tanto, yo puedo entender que una persona que tenga pocos ahorros, claro, le sea mucho mejor retirarlo porque luego opta a la pensión básica solidaria y ese poco ahorro, si lo retira ahora, como dice el diputado, en el 100%, le va a poder significar no solo tranquilidad, sino que capaz que un pequeño emprendimiento. Pero ¿de dónde sacamos plata? Bueno, atrevámonos a hablar las cosas en serio. El royalty a la minería, el royalty al litio, el royalty a los súper ricos. ¿Cómo es posible que nosotros todas pagamos impuestos de los combustibles y no lo paguen las mineras, no lo paguen las líneas aéreas? O sea, entonces aquí hay injusticia social, que es lo que la gente nos está reclamando y nos está exigiendo con toda razón. Y tenemos de dónde sacar, Rafael, recursos. El problema está en que, mire, yo el otro día escuchaba al presidente Piñera en su última cuenta que no la voy a ni siquiera comentar porque yo no esperaba nada en especial. Pero cuando él dice, mire, avancé en el 50% con las pensiones porque mejoramos la pensión básica solidaria y el aporte solidario del Estado. Perdón, no se atrevió el señor Piñera, como no se atrevió la presidenta Bachelet a meterle mano a las AFP, si seguimos exactamente igual. Y el problema es que ese 6% del que tanto se habló, del que tanto se anunció, no se ha hecho absolutamente nada. Y es necesario, Rafael, poder incrementar en algo más el porcentaje del 10% para poder tener ahorros previsionales que permitan una mejor jubilación. Diputado Alessandri, sé que le queda poca batería a su computador, así que si pudiera usted también finalizar. Al computador, Rafa, pero no al alma, no al espíritu y no al servidor público. Oiga, efectivamente, esa reforma previsional está en el Parlamento y no está parada en la Cámara, está parada en el Senado. Yo sé que no está el senador Bianchi en la comisión, pero está Juan Pablo Letelier, hay otros. 12 meses parada. Quería subir la cotización, nosotros despachamos de la Cámara un alza del 6% en la cotización, 3 para solidaridad, 3 a tu cuenta individual, y ahí duerme el sueño de los justos en el Senado, porque algunos piensan es mejor que no mejore esto mientras no mejore en el periodo de Piñera. En fin, lo que decía la señora Patricia entrevistada, evidentemente es un problema que tienen muchos chilenos. Juntaron poca plata, no cotizaron porque privilegiaron el gasto inmediato de la universidad de los hijos para recibir más líquido, y el monto que tienen hoy día no va a ser suficiente para una pensión. Pero obviamente que la reforma tiene que ser profunda, y lo que yo propongo ahora es, en vez de seguir desangrando y todos estos argumentos que antes dábamos nosotros y hoy día da incluso Luis Mesina y el diputado Daniel Núñez y Daniel Jadwe, los mismos argumentos, ya que estamos todos de acuerdo, bueno, que avance la reforma previsional, subamos la cotización, aumentemos la pensión básica universal, que está de acuerdo Boric, está de acuerdo Lavín. ¿Cuánto? 350, 400 mil pesos por jubilado de parte del Estado, y que sobre eso usted construya con el pilar contributivo individual su pensión. Porque todas estas medidas tienen que tener en cuenta algo súper importante. Usted tiene que incentivar siempre la formalidad del trabajo. Claro. Si usted al final termina incentivando que la gente no se formalice para recibir el bono o la pensión, termina liquidando el sistema. Entonces, con eso en mente, podemos avanzar. Diputado, por favor, no puedo no decir esto. Tiene 15 segundos. Es verdad lo que dice, mire, lo que acaba de decir el diputado es verdad. Y lo reconozco, que está un año durmiendo el proyecto de ley en el Senado. Y yo fui el más crítico cuando el senador Letelier y la senadora Goich intentaron negociar con el señor Piñera durante todo este año. Bueno, y al final yo creo que el que negocia con Piñera siempre pierde, entre otras cosas, pero perdieron ellos y perdimos todo, ¿no? Piñera es un gran, mire, si hay que reconocerle algo, que es un gran especulador, y así es como ha hecho su fortuna. Pero el punto es el siguiente, querido diputado. O sea, usted lo sabe, que si el señor Piñera quiere poner urgencia, ¿quién es el que coloca la urgencia, aunque esté un año en el proyecto en el Senado? Es el presidente de la República. Basta que le coloque discusión inmediata y el proyecto se discute inmediatamente. Tenemos plazo 5 días, una semana. Ese es el plazo. Entonces, no, por favor, no digamos cosas que no son.
Usted Senador sabe que Carlos si el Bianchi, presidente Piñera quisiera discutir esto de verdad, lo puede diputado hacer y tiene la facultad. Jorge Alessandri, les quiero dar las gracias a ambos por este contacto con CNN y con Chilevisión. La conversación es súper enriquecedora, así que muchísimas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rafa. Gracias, que Que tenga una buena